México y la Unión Europea. Fíjese nada más, qué bueno que pensamos en eso, ¿no? Y que lo tenemos ahí como un acuerdo. Van a firmar mañana un acuerdo bilateral que fortalecerá la cooperación política y económica entre ambas regiones. La alianza estratégica llega en medio de un panorama incierto de carácter internacional, lo sabemos. Vamos a hablar del tema y este es el preámbulo. México y la Unión Europea renovarán su relación comercial a través de la cumbre bilateral que se llevará a cabo este 22 de mayo en la Ciudad de México. En el encuentro se firmará la actualización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, así como el Acuerdo Comercial Provisional a fin de diversificar el comercio. Se eliminaría la mayoría de los aranceles aduaneros en productos agroalimentarios, farmacéuticos, maquinaria y equipo de transporte, mejorando el acceso a los mercados de contratación pública y la apertura de oportunidades de inversión y servicios. La Unión Europea estima que se benefician más de 45,000 empresas que exportan a México, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, mientras que México prevé aumentar hasta un 35% sus exportaciones a Europa en 2030. Las empresas y productores mexicanos accederán a un mercado de 450 millones de consumidores. Este diálogo entre México y la Unión Europea se centrará en la transición energética, el cambio climático, la igualdad de género, salud, investigación y el fortalecimiento de la inversión. De acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología en 2025, el comercio entre México y la Unión Europea superó los 94.500 millones de dólares. Mientras que en materia de inversión, la Unión Europea se ubica como el segundo mayor inversionista en México, pues en 2025 aportó 9.906 millones de dólares de inversión extranjera directa, solo por debajo de Estados Unidos. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, hablemos de todo este entorno y todo lo que puede ser el acuerdo previo a la cumbre empresarial México y la Unión Europea. Le agradecemos a Luis Guacuja, él es internacionalista, experto, fíjese, en la Unión Europea. Luis, gracias por tu tiempo, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte, como siempre. Gracias, gracias por participar con nosotros. Te pregunto, Luis, ¿qué importancia tiene esto? ¿Por dónde va? ¿Por qué también tienen insistencia en la desconfianza, en la certidumbre de la inversión? Todo esto, ¿cómo estamos? Y también uno, Luis, no puede dejar de pensar que tenemos a la vuelta de la esquina el TEMEC, ¿no? Claro, sí, esa es una de las razones, ¿no? Por las que se ha pisado el acelerador. Pero bueno, hay más razones, ¿no? La primera es que, bueno, es un acuerdo el que tenemos en vigor que está por cumplir 30 años de haberse firmado, ¿no? Mira. Una Unión Europea que en el 97 tenía 15 Estados miembros, ¿no? México que apenas estaba transitando en términos democráticos de aquel 97, cuando el INE, digamos, se consolida el Instituto Federal Electoral, entonces, y estas condiciones pues han cambiado de manera importante. La Unión Europea tiene ahora 27 países, ha crecido enormemente en términos de población, de territorio. México también ha cambiado y esta es una de las razones para renovar el acuerdo, porque el mundo ha cambiado. Otra de las razones es evidentemente el momento. Estamos en un momento de turbulencias geopolíticas donde la incertidumbre pareciera que es la constante y donde hace falta tener socios confiables y muchos países y regiones vivimos bajo amenaza constante de pues nuestro vecino del norte, ¿no? Y todas las implicaciones que hay alrededor de esta disrupción del segundo mandato de Donald Trump. Para la Unión Europea, México es un aliado muy importante, no solo en términos comerciales, es el puente de diálogo con Estados Unidos y Canadá, también con América Latina y el Caribe, también es un puente comercial, sin duda, pero pues se suma a los distintos acuerdos que ha empujado la Unión Europea este año, el Mercosur después de más de 20 años de negociaciones, el acuerdo con Australia, el acuerdo con la India,
En fin, México está en ese radar de prioridades de la Unión Europea en un momento estratégico, y además este acuerdo no solo es una renovación, incorpora elementos muy importantes como el tema de la sustentabilidad vinculante. Es un acuerdo que pasa de ser de cuarta generación a quinta generación porque está anclado a los compromisos del Acuerdo de París en materia medioambiental e incorpora otros elementos: anticorrupción, seguridad, migración. Es un acuerdo muy profundo. En su momento fue el más ambicioso que celebró la Unión Europea con un país tercero, y ahora este es uno de los más modernos, de los más profundos y también de los más ambiciosos que firma la Unión Europea, en este caso con México. Oye, Luis, esta idea de que se acaban los tratados, de las cuestiones bilaterales, de que se acaba la globalización, ¿cómo entender eso cuando la propia Unión Europea, con todas y las dificultades internas que tiene, sigue apostando por ser la Unión Europea y sigue apostando por tener tratados con el mundo? Bueno, es parte de su esencia, los Sí, tratados, ¿no? sí. La propia Unión Europea nace de los tratados, ¿no? Sería un contrasentido, bueno, aunque lo haya dicho en algún momento la presidenta de la Comisión Europea, que no sea la Unión Europea la guardiana de los tratados, ¿no? Porque su fundamento es justamente el asunto legal. La Unión Europea es una construcción política, económica, pero también es una construcción jurídica, y además la Unión Europea es un referente normativo en temas de, ahora lo vemos, inteligencia artificial, pero en temas medioambientales, lucha contra el cambio climático, en temas de migración. La Unión Europea es un gran referente global en términos normativos, y por eso es importante, y en este momento que pareciera que todo se colapsa en el ámbito internacional, hay que defender lo que queda, que es la esencia del sistema internacional. Igual hay que modificarlo, lo dijo hoy justamente el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en el Senado mexicano, ¿no? Podemos modificar y necesitamos modificar la Organización de las Naciones Unidas, pero no que desaparezca, y tampoco sustituirla con ideas huecas. Han sido las palabras de Antonio Costa, y me parece que esa es la esencia, ¿no? Cuando pues pareciera que el tablero se mueve y las piezas caen por todos sitios, hay que defender el multilateralismo, porque es sobre todo a los países que no somos potencia, es lo que nos queda, Sí. es lo que nos iguala en el contexto internacional con los otros países y regiones del planeta. A ver, Luis, el otro asunto, ¿cómo viene, ya lo insinuabas en tu primera participación, pero cómo viene esta Unión Europea, esta ratificación de tratado, este nuevo acuerdo, para decirlo quizás de manera más precisa, cuando tenemos enfrente el TEMEC? Ahí, ¿qué significa para México esto? Tomando en cuenta nuestra gran dependencia, y aún déjame decir cosas que son públicas, pues, y lugares comunes. Somos el país que más exporta a Estados Unidos, somos el país con que tiene la balanza comercial más alta con Estados Unidos, y al fin y al cabo Estados Unidos es la potencia número uno si le ponemos un número, ¿no? Totalmente. A ver, vivimos en un mundo interdependiente, ¿no? Pero en esa interdependencia hay que buscar la diversificación y disminuir las dependencias, porque sí, nuestro comercio depende, ¿no?, francamente, de Estados Unidos, pero de un Estados Unidos que pisotea el derecho internacional y que pues va por el mundo imponiendo aranceles. Entonces la seguridad jurídica en términos internacionales pues es una nebulosa bastante compleja en este momento, y es importante para México, además de fortalecer y preservar la relación con los Estados Unidos. Es nuestro vecino y seguirá siendo nuestro vecino y nuestro principal socio comercial, pero disminuir un poco esa dependencia, y no solo en términos económicos, sino que aquí la posibilidad del acuerdo con la Unión Europea, el que tenemos en vigor y el que está por firmarse, es esta diversidad de temáticas que hay ahí, ¿no?, que lo complementan, claro, que tiene estos componentes de cooperación, de diálogo político, de compromisos mucho más allá de lo comercial. Por eso es un error
decir es el Telecuem. No, no es un tratado comercial, es un tratado mucho más profundo. Es cierto que hay un tratado provisional que se va a firmar, pero que perderá vigencia en cuanto se complete la aprobación parlamentaria del acuerdo integral, del acuerdo global. Pero es un acuerdo muy ambicioso con muchos temas y debemos apostar a la diversidad no solo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, ¿no? Claro. Esa parte es importante también. A ver, déjame cerrar preguntándote, temas como seguridad del país, narcotráfico, temas como reforma judicial, temas como confianza, desconfianza, certidumbre, incertidumbre. Ahí sobre eso, ¿qué puedes decirnos, Luis? Bueno, el crimen organizado transnacional es un problema global, no se puede atender como muchos otros, como la migración o como el lavado de dinero, solo de manera individual los países, ¿no? Porque son problemas globales que merecen una atención global. Sí, debe haber esta confianza y esta certidumbre de ambas partes, ¿no? Ahora también la Unión Europea está pasando por un momento bastante complejo. El ascenso de la extrema derecha, no sabemos cómo va a impactar el día de mañana esta relación y otras más, ¿no? Entonces es un momento de oportunidad también en ese sentido y necesitamos la confianza, ¿no? Y lo ha dicho también hoy el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. La Unión Europea necesita a México, el mundo necesita a México, un México mucho más presente en la escena internacional. Sin la menor duda. Luis, como siempre, gracias por tu tiempo, que tengas buena noche. Un gusto, Gracias. igualmente, Javier. Muchas gracias. Hasta pronto.